En el marco de las actividades que se realizaron no solo en el día, sino que se siguen realizando en el mes de la mujer, destacamos una información que realmente es importante porque hay que decir que desde el Estado argentino, en sus distintos estamentos, cada vez hay más organismos, programas y recursos destinados a luchar contra la violencia de género, aunque no siempre los resultados acompañan. Encontrar nuevas estrategias parece ser clave y es por eso que vamos a dialogar con el director de la promoción de masculinidades del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Sánchez. Tiene la gentileza de atendernos a propósito de una línea que empieza a funcionar para varones violentos. Queremos conocer detalles al respecto, así que lo recibimos. Director Lautaro de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, la verdad que es una noticia que entendemos no ha tenido la repercusión que se merece porque es no un cambio de estrategia, sino sumar una nueva herramienta al sumar a los hombres violentos a la política, al diseño de políticas para poder resolver este flagelo. Queremos conocer detalles sobre esta línea, cómo funciona y los fundamentos que han tenido en cuenta para impulsarla. Bien, si bien la línea acaba de salir por resolución y se aprobó el programa ahora hace una semana, es una línea que ya viene funcionando. Empezamos a hacer funcionar durante la pandemia y ya tiene un año y pico, digamos, como una forma también de esto que vos decís, ¿no? Multiplicar los dispositivos de abordaje de las violencias e ir pensándolo de manera integral. En este sentido, un poco se profundizaron algunos abordajes de acompañamiento a las mujeres que denunciaban situaciones de violencia. Se instaló también durante la pandemia un WhatsApp, además de la línea 144, se creó una dirección de casos críticos para hacer seguimiento, y ahí pensábamos que dentro de ese circuito y ese recorrido no había mucho trabajo en la provincia vinculado al abordaje con los varones que habían sido denunciados. Existían ya espacios desde hace mucho tiempo. Yo, de hecho, antes de estar acá en el ministerio, venía trabajando en la Universidad de La Plata haciendo un seguimiento de los varones que eran denunciados en el marco del protocolo universitario contra las violencias, pero de manera dispersa. La idea fue empezar a generar una política pública que se piense dentro del sistema integrado provincial de abordaje de las violencias y siempre de manera integral. Un poco esta línea, digo, para como ir desarmando algunos mitos que se generan alrededor de eso, no es de acompañamiento igual que se acompaña a una persona que denunció una situación de violencia, se acompaña a los varones en ese sentido, sino que, digo, la ley ya lo dice, la ley nacional de protección de las mujeres, digo, de violencia de género, y también la provincial lo menciona, son mecanismos de protección, digamos, ¿no? Medidas ampliadas de protección. Por eso el primer objetivo del trabajo con varones siempre es la protección, mejorar esos mecanismos en algún punto. En este sentido, aprovecho y te pregunto, mientras compartimos con la placa este 221-602-4003, cuando el año pasado en una entrevista la ministra lo había anunciado en nuestro noticiero, tu aclaración fue el objeto de mi primer pregunta. Es decir, ¿cómo asisten a los violentos? Es como decirle, bueno, está bien, no lo vas a volver a hacer. No, absolutamente no es el objetivo. ¿Qué tipo de comunicación obtiene el varón violento que, bueno, lo hace para no materializar la violencia, para pedir contención después que la realizó? Me imagino que son distintos escenarios los que se manejan. Sí, son distintos escenarios de acuerdo al tipo de llamada que llega, digo, pero en principio es eso. La mayoría de los varones que llaman, si bien es una línea abierta para que cualquier varón pueda comunicarse que ejerce violencia o piensa o quiere repensar algo, puede llamar cualquiera. Ahora, lo cierto es que la mayoría de los casos que llaman, el 80% de los llamados que ingresan a la línea, son derivados por el Poder Judicial. Es decir, al mismo tiempo que se implementa algún tipo de medida del Poder Judicial, ya sea una medida perimetral o tiene un dispositivo dual que son las tobilleras, cualquier medida que se implemente, al mismo tiempo se complementa con este tipo de abordaje. Digo, ahí hay que como aclarar algo. Vos me preguntabas al principio con qué diagnóstico o qué supuestos partíamos.
uno lee las denuncias, viene siguiendo, digo, si viene trabajando hace rato en violencia de género, y ve que el mismo varón es denunciado una y otra vez, o por la misma persona o por otra. En algunos casos se resolvió la situación con una medida perimetral, ese varón no vuelve a ejercer violencia, por ejemplo, contra su pareja, que lo denunció su expareja, y luego lo tenemos de nuevo con otra denuncia. Digo, en sí mismo, la medida judicial, si bien protege en ese momento, no resuelve el tema. Entonces, entendemos que es fundamental un mecanismo de seguimiento de esto. Ahora, buscando. director, aprovecho y le Sí. consulto, porque muchas veces nosotros vemos que hay medidas judiciales o las restricciones que la verdad son bastante irrisorias, o el efecto que tiene sobre el violento o para proteger a la víctima es prácticamente nula. ¿Qué garantía tienen desde el Ministerio o desde el equipo de trabajo de esta línea para varones violentos para que no se transforme en otra herramienta más del violento para dar fácil cumplimiento a lo que dice la justicia mientras puede seguir agrediendo a su expareja o a la mujer que fuere? No, claro. No, bueno, lo cierto es que, digo, al ser por primera vez algo que se implementa a nivel provincial, digo, los datos a nivel provincial son, no los tenemos todavía en el registro. Ahora, lo que sí existe es experiencia de trabajo con varones desde hace muchísimo tiempo en diferentes espacios, y lo cierto es que ahí, digo, el dato que surge es que no hay reincidencia en muchos casos. Ahora, lo que se aclara en un principio, digo, los varones generalmente, cuando llegan a la línea derivados por la justicia, vienen a esto que vos decís, digo, bueno, a ver, me dijeron que llame acá para cumplir. Digo, ahí está las profesionales recibiendo, digo, alojando esa escucha, haciendo una evaluación de riesgo. Digo, esto es importante también. Lo primero que se hace es una evaluación de riesgo para ver si hay que implementar otro tipo de medidas urgentes en ese momento, ¿no? Si hay amenaza, bueno, diferentes, digamos, elementos que se van tomando en esas entrevistas de riesgo. Y después se hace un seguimiento, y lo que vamos encontrando es que en esa propia escucha, digo, y en esa búsqueda de reconocimiento del ejercicio de la violencia, digo, va disminuyendo el riesgo. Entendemos eso, digo, que el riesgo disminuye en la medida que empieza esa escucha. Y hay un dato importante. La mayoría de los varones que son denunciados y llegan a los espacios no reconocen el ejercicio de la violencia, sino todo lo contrario. Claro. Niegan o minimizan, y a veces te relatan exactamente lo mismo que dice la denuncia, pero ni siquiera lo reconocen como ejercicio de la violencia, sino que lo justifican o dicen, bueno, hay un montón de ahí de elementos que van funcionando. La idea es ir marcando eso y ir tejiendo una estrategia, porque digo, esto no necesariamente termina en la línea. Después se deriva esa persona a otro espacio. Aprovecho y le pregunto para terminar, muy cortito, apelo a su capacidad de síntesis, algo que señalábamos, cada vez hay más organismos o recursos. Ya ves que no es tal mi capacidad de síntesis. Le decía, una crítica que es bastante común, le hago la pregunta de manera constructiva, propositiva, primero para saber qué cantidad de recursos humanos y económicos le insumen a la provincia este programa. Sí, en realidad, digo, no son tantos recursos humanos, digo, como hemos empezado, y calculo que va a ir creciendo también. Digo, son personas que están trabajando, es una línea telefónica, y algunas, digo, profesionales que ingresaron a trabajar a la línea, pero para mí esto es como, y es un mito, digamos, que funciona, ¿no? Esta cosa de le sacaban recursos a las mujeres para poner a los varones. Lo que se está poniendo en realidad no es recurso en los varones. No, en general es parte de la política, pero para conocer el número duro. Se está poniendo recursos en el abordaje integral de las violencias. Digo, y es eso, digo, se suma un recurso más a la línea 144, a las mesas locales, a casos críticos. Es eso, hoy están trabajando, digo, más allá de los que en mi dirección, los que ya trabajan haciendo seguimiento, más 3 personas más que están haciendo que coordinan y hacen las escuchas telefónicas. ¿Cuánto, en volumen presupuestario, cuánto es? No sé exactamente, claro. Y director, para terminar le hago una pregunta, me parece clave. Esperemos que no ocurra nunca, pero si se llega a registrar un femicidio de una persona que estaba siendo monitoreada a través de esta línea de varones violentos, es posible que empiecen a saltar alertas o críticas más o menos criteriosas por ahí de sectores de la oposición u otros sectores. ¿Qué nivel de consenso tiene esta política? Es algo que, porque hay que decir que desde la cartera de la ministra, la verdad que se trabaja de una manera bastante transversal. ¿Hay consenso? Es decir, la oposición está de acuerdo, las organizaciones están de acuerdo, los colectivos de mujeres estuvieron de acuerdo. ¿Qué nivel de consenso tuvo la implementación de esta línea? Cuando iniciamos, obviamente no. Pero eso está en la ley y es cumplir también con lo que dice la ley, digo, ¿no?
la ley en Argentina y los tratados internacionales. Pero creo que en la medida, por ejemplo, en el trabajo con todos los municipios, trabajamos con todos los municipios, digo, más allá de oposición o qué partido político sea, Sí. digo, se van creando estos espacios de trabajo con varones y ven, digamos, resultados a partir de esto y ven una necesidad aparte. Sí. La mayoría de las personas que hoy trabajan en estos espacios, antes trabajaron en algún otro momento haciendo acompañamiento a quienes denunciaban. Digo, y empezaron a ver la necesidad ellas mismas de trabajar y hacer un seguimiento de estos varones porque se cruzaban, digo, con diferentes mujeres, pero con el mismo varón que venía una y otra vez. Director, hablaremos los próximos meses para poder hacer un seguimiento de esta iniciativa y le agradecemos como siempre la gentileza del diálogo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Ariel Sánchez, director de promoción de masculinidades del Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con Telenosotros. Acordate siempre que si te pega, no te quiere. Te recomendamos que nos sigas en redes sociales para estar informado sobre lo que ocurre en Pinamar y la región las 24 horas. Chau.